Bueno, realmente el ser de la región totonaca, todo mi linaje es indígena totonaca, mis abuelos, pero sobre todo en medicina tradicional, ¿no? En ese don, pues realmente yo me siento con una gran satisfacción el pertenecer a esta cultura madre, ¿no? Entonces, hemos batallado muchísimo, pues preocupados porque nos reunimos con los abuelos, nos reunimos con otros médicos tradicionales y preocupados, ¿no? Preocupados que qué pasa con nuestra medicina tradicional. Y hemos estado luchando, buscando las formas. Los jóvenes prefieren irse emigran del lugar. Entonces ha sido una preocupación. Los abuelos se nos están adelantando en el camino, se llevan sus cimientos, ¿no? Y entonces eso me ha hecho a mí buscar las formas también, a partir también que el centro nos da como los espacios, nos da como las formas para poder hacer esto. Y realmente es satisfactorio, ¿no? Pero sobre todo el saber que lo que uno sabe en medicina tradicional, pues surte efecto, ¿no? O sea, porque la gente lo platica, pero cuando tú lo empleas y ves que sí funciona, pues eso te eleva las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de seguir manteniendo estos saberes y también aprendiendo de los abuelos, ¿no? Entonces, la comunidad totonaca nos enseña esta parte de ser amables, de ayudar al prójimo. Decimos que los médicos tradicionales venimos a este mundo a pues, ayudar al hermano, ¿no? A estar bien, a buscar el equilibrio entre la salud y la enfermedad. Tú trabajas en el Centro de Artes Indígenas, ¿nos puedes contar un poco cómo es este centro, cuál es su función, su visión? Bueno, realmente platico algo rápido. Desde los años 80 yo acompañaba a mi madre a las reuniones de médicos tradicionales porque en aquellos tiempos falsos agentes de Hacienda cobraban a los médicos tradicionales una cantidad pues, para permitirlos trabajar a la medicina tradicional. Entonces, cansado de eso, se reúnen los médicos y yo acompañaba a mi mamá a esas reuniones, aquí a culturas populares, al INI, al CDI, y después surge la Cumbre Tajín, y después de la Cumbre Tajín, ahí es donde se empieza a dar pláticas, cursos sobre toda la cultura en general, ¿no? Y en mi caso, pues es la medicina tradicional, pues yo acompañaba a mi mamá y entonces me dice, pues vamos a ver qué se puede hacer para que nuestra medicina se fortalezca, para que no muera si esto se siga, los abuelos sigan transmitiendo sus saberes y ustedes lo vayan aprendiendo y así lo vayan replicando. Y bueno, entonces en la Cumbre Tajín en el año 2000 que inicia, año con año solo la apertura era en las festividades, la Festival de Cumbre Tajín que es en marzo, pero en aquellos tiempos era el 10% indígena y la demás era gente de otros países. Pero alguien muy importante que es Salomón Basbás, siempre tenía esa visión de cómo empoderar a la gente indígena, cómo es que la gente indígena tiene que saber qué hacer, cómo buscar y empoderarse del espacio también. Entonces, platicando con los abuelos en esta plática, médicos tradicionales, alfareros, la gente que trabaja el algodón, la palabra florida. Entonces dicen, no, pues tenemos que crear una escuela, tenemos que hacer para que replicar y esto vayan aprendiendo. Entonces surge la creación del Centro de las Artes Indígenas, ¿sí? En donde yo participé como maestro tradicional en esos tiempos, pero pues entonces se requería gente indígena que supiera, que hable la lengua, que use la vestimenta, que conozca sobre la cultura. ¿Para qué?
porque saben, o sea, hablar con la gente, porque hay muchos abuelos, la mayoría, solo hablan la lengua. Entonces esta comunicación no es lo mismo que ellos nos lo digan en español, sino cuando nos dicen en su lengua materna, muy clara la explicación. Y bueno, entonces fue como en una participación de la Cumbre Tajín, en donde yo iba dar mis terapias, mi especialidad de ser sobador, por la necesidad con los médicos abuelos, y me dicen, no, pues te va a tocar coordinar porque ellos te entienden, tú les hablas, tú les dices, encárgate de esto. Y desde ese tiempo yo pensé solamente este año pues voy a ser coordinador y de ahí me dedico a mi actividad que yo hacía afuera, ¿no? Pero bueno, Salomón Basbás me manda a llamar y me dice, oye, él quiere mucho a mi mamá es doña Inés Valencia Ramos, ella es la que hace la ceremonia, una gran ceremonia aquí en el parque temático, en la zona arqueológica del Tajín, y entonces me dijo, no, dice, tienes un trabajo, hiciste un buen trabajo y quiero que te quedes con nosotros, si es que no tienes algún trabajo seguro, dice, vente con nosotros, necesitamos esto. Y yo no podía creer, ¿no? Porque dije, no, jamás pensé tener un trabajo como el que tengo ahora, ¿no? Y y ya platiqué con Salomón y fue como me integro al Centro de las Artes Indígenas cuando eran 4 casas todavía. Hoy somos 16 casas. Entonces me tocó fundar también el Centro de las Artes, ¿no? Apoyar qué es lo que se necesita, qué hay que hacer. Y pues sobre todo en la medicina tradicional pues es amplio, ¿no? Y es lo más importante porque hay que pedir permiso, hay que ofrendar, hay que hacer ceremonias, hay que hacer rituales, hay que respetar lo sagrado, ¿no? Y entonces todas las actividades que se hagan en el Centro de las Artes Indígenas, siempre los médicos tradicionales van por delante porque van abriendo el camino, ¿no? Vamos buscando, vamos pidiendo, vamos orando y para que todo salga bien, ¿no? Entonces fue como me empecé a integrar al Centro de las Artes. Hoy llevo 12 años en donde hemos caminado, estamos formando un grupo de jóvenes médicos tradicionales. Han ido cambiando estos grupos porque no ha sido fácil. O sea, no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque integramos jóvenes con algún estudios, pero terminando sus estudios, ellos se tienen que preparar y dejan este espacio. Entonces hoy en la actualidad son chicas, todos indígenas, algunos tienen estudios, otros no, pero saben mucho medicina tradicional, aprendieron a usar la computadora, aprendieron a navegar, aprendiendo escribir, ¿no? El que no hablaba la lengua aprendió a hablar y el que ya lo habla aprendió a escribir, ¿no? Entonces, estamos buscando cómo replicar, cómo seguir aprendiendo, pues lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Y es en todas las especialidades. Entonces mi rama, que es medicina tradicional, tenemos 6 especialidades, que son curanderos, parteras, rezaderos, sobadores, temazcaleros y hierberos, ¿no? Entonces, toda esta gama de saberes ancestrales, pues nuestros abuelos, los maestros, tenemos 12 maestros, en el cual ellos son los que están enseñando a estos jóvenes y a otros que vengan también, ¿no? Porque aquí lo que importa más es la lengua, es lo que sabes, es cómo eres como persona, ¿no? Y es cómo, qué estás haciendo para que esto, tengamos un buen vivir todos, pues. Eso es lo más importante, porque hay mucha gente que está muy preparada, pero en este ámbito tradicional hay cosas que no lo ve, no lo entiende, o si lo entiende no lo quiere entender. Entonces, pero estamos preparados por los dos lados, ¿no? Ustedes trabajan con, por lo que yo entiendo, con la cultura totonaca principalmente. ¿Me escuchas bien? Sí, claro, ¿sí? Bien. Sí. Pero también he sabido que han trabajado con muchas otras culturas. Han habido encuentros en el CAI de muchos médicos tradicionales. Alguien me habló, no recuerdo si era Carlos, él, claro. Él me dijo que hubo un encuentro masivo en algún momento, no recuerdo en qué año, pero que llegaron médicos de todas partes del mundo,
Entonces cuentan un poco de ese trabajo que está realizando el CAI, que también es como convocar a médicos de distintos lugares, que de alguna manera es también el propósito de este proyecto. A partir de cuando se inicia la fundación del CAI, pues cada quien en su área es como qué más podemos hacer, ¿no? Porque a veces el estar aquí, estamos en nuestro espacio y pues nada más somos nosotros. Pero entonces hubo la necesidad de conocer otras etnias de otros países, ¿no? Y de otros estados también, ¿no? Entonces, porque ese diálogo que se ha dado ha sido fundamental, porque hemos tenido la oportunidad de enviar médicos a otros países, sí, a Australia, a Suiza, Corea del Sur, Tailandia, Santiago de Chile, mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando los médicos tradicionales regresan como con otra visión. Dicen, a ver, esto es importante lo que hacemos porque nuestros hermanos también lo hacen, el ayuno, la vestimenta, la lengua, la espiritualidad, la naturaleza es importante, coincidimos. Entonces ellos preocupados, nosotros también estamos preocupados, ¿qué pudiéramos hacer si nos unimos? ¿No? Entonces desde ahí empezamos a invitar a los jóvenes, ¿sí? Pero aquí en el parque temático también hemos tenido como esos encuentros, ¿no? Esos encuentros porque realmente nos ayudan. Pero déjenme comentarles, hay algo que nos costó trabajo, ¿no? Porque a veces cuando los indígenas estamos en solo espacio y nosotros decimos, no, es que esto se hace así y nada más así, sí, es como yo sé. Y de repente ven a alguien que de otra etnia lo hace diferente, usas otros elementos, y había abuelos que se ofendían. Sí, dicen, no, a ver, es que eso no puede ser, no, eso no es así, ¿no? Entonces, nos encontramos como con ese dilema, ¿no? Entonces, pero entonces mi trabajo como coordinador es cómo empatar, cómo engarzar estos dos pensamientos, ¿no? Y bueno, entonces platicando con los abuelos, bueno, pues miren, somos otras culturas, el objetivo es el mismo, ¿no? Ofrendamos al sol, nosotros le ofrendamos semillas, le ofrendamos frutas, ¿no? No las quemamos. Entonces fuimos a Santiago de Chile con el abuelo Severiano, ¿sí? Entonces ahí se ofrenda, se prende el fuego en la quiva. Entonces las semillas de maíz se queman, ¿no? Entonces dice, oye, a ver, no, si para nosotros el maíz es muy sagrado, ¿no? Sí, entonces no, es que así son, ellos no los vamos a cambiar, así es su formación y así. Y les decía yo, ellos ven que algo hacemos nosotros y piensan que no es así también, pero aquí lo más importante es el respeto, ¿sí? Es el entender al hermano, y que hay que unir nuestros pensamientos, hay que unir nuestras palabras, hay que unir nuestros rezos, que eso es lo más importante y puede cambiar mundos, ¿no? Entonces, eso nos había tocado. En la cumbre Tajín que hacemos aquí cada año, invitamos también etnias de otros países también y de otros estados. Entonces convivimos con ellos, platicamos, más que una forma dirigida, es una forma de convivencia, ¿sí? Que es cuando aprendemos más, porque realmente conocemos a la persona, porque no es lo mismo que alguien venga, exponga y todos estén alrededor y ya nos platica lo que sabe, ya se fue, adiós, ni pudimos platicar, ni preguntas, ni nada. Pero cuando convivimos con la persona, entonces realmente nos da otras perspectivas, realmente su pensar, por qué se hacen las cosas, existe más confianza, ¿no? Y eso nos ha ayudado la Cumbre Tajín, pues realmente el acercarnos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces ha sido para nosotros un reto porque yo puedo decir que que ahora ya los médicos totonacos pueden ver a otros hermanos, lo que están haciendo es muy bien, es para un mismo fin.
Es decir, que los mayores y las mayoras de allá, los médicos tradicionales, han aceptado, como tú dices, que las otras culturas tienen como otras tradiciones, pero han adquirido algunos de esos conocimientos. Hay algunos que se han dicho como, mira, esto está interesante, ¿eso sucede o es raro? No, 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 vaya, es que cuando, le digo, regresamos de otros países, lo que hacemos nosotros, o los abuelos recuerdan, es que mi abuelo me platicaba, eso que hicieron, eso se hacía. Entonces los intercambios con otras etnias nos ha movido y hacer recordar lo que se había perdido, se había quedado. Y hay cosas, lo hemos adoptado, o sea, hemos dicho, no, es que eso tiene que hacerse, o ese es complemento de lo que ya hago, ¿no? Y entonces, los abuelos, han visto esas formas, ¿no? Yo me he dado cuenta porque he visto algunos abuelos que han ido a otros países y de repente llegan y ya dicen otras palabras o florean su palabra, pues, ¿no? Entonces dicen, esto es así, esto quiere decir esto, hay que hacer esto. Y así, ¿no? Entonces, el respeto fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué allá lo hacen nosotros también? Que nuestros niños tengan que hacerlo, que nuestros nietos hay que enseñarles, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero sí no, el estar organizado, el participar en el Centro de las Artes Indígenas y aunado con la Cumbre Tajín, nos ha abierto puertas, nos ha abierto la mentalidad también, pero como personas hemos cambiado muchísimo, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo la forma de ver las cosas. Qué te parece la integración de la medicina tradicional con la medicina biomédica o alópata? O sea, no necesariamente una integración, una fusión, pero que hayan elementos de la medicina, digamos, alópata, que se utilice la medicina tradicional o elementos de medicina tradicional que se utilicen en la medicina alópata. ¿Qué te parece esa noción, esa posibilidad? Sí, bueno, recuerdo algunas palabras de algunos médicos tradicionales que ya se nos adelantaron en el camino. Dicen, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro gran objetivo es buscar la sanación con mis conocimientos, con mis saberes que nuestros abuelos nos han enseñado. Existe la medicina alópata, también es el mismo objetivo. Entonces, con su medicina, ellos van a hacer lo mismo. Cuando hay enfermedades que no es de su competencia, estamos nosotros y viceversa, ¿sí? Porque el único objetivo es el bienestar, el buen vivir de nuestro ser. Entonces, esta integración y fusión a mí me parece muy bien porque lo más importante que ha sucedido aquí en México es que se ha tratado de platicar con la medicina alópata, pero lo que ha sucedido es que la medicina alópata de repente nos miran así hacia abajo, ¿no? A ver, no, a ver, ustedes muévanse para allá, esto es así, a ver, no, entonces, hemos tenido encuentros, pláticas, inclusive yo he ido a dar pláticas con algunos médicos o propuestas, ¿no? En donde yo decía, porque, bueno, me meto un poquito en otro lado, donde están las leyes y reglamentos, ¿no? Entonces dicen, es que se reconoce la medicina tradicional ante la ley, que sea practicada, ok, sí, pero yo digo, pero bueno, ¿qué se está haciendo para los practicantes, para los sabedores? No, sí, la medicina tradicional ahí está, pero a ver, y el que sabe tiene las condiciones, tiene las formas, se le está apoyando de alguna manera, no, pues no. Entonces, pero bueno, eso, hemos estado en esa lucha, buscar esas formas, ¿no? Porque sí, la ley es muy importante y dice, bueno, que se reconozca, pero pues nada más, ¿no? Entonces sí se reconoce, pero el gobierno tiene que dar un poco, bueno, mira, ¿qué necesitas? No lo que él quiere, sino que lo que realmente necesitamos, porque a veces nos dan lo que ellos tienen, ¿no? Es lo que necesitamos, pero bueno, estamos en esa lucha, ¿no? Entonces, yo sí lo veo muy importante, escuchar, porque vaya, también lo digo, no son todos los médicos. He escuchado a algunos médicos tradicionales muy respetuosos, con la gente indígena, con los médicos tradicionales, ¿no? Y entonces hemos compartido algunas técnicas
¿no? A ver, esto se hace así, esto así, o hazle así, o dale esto, o dale el otro, ¿no? Entonces hemos tenido también buenas experiencias también. Claro, porque al final son como varios avances, ¿no? Varios pasos. Uno es que se reconozca la medicina como tradicional como tal, pero el otro es que se integre, que la medicina alópata, los sistemas legales de salud, integren la medicina tradicional a ese sistema. Ese ya es otra historia, ¿no? Es como el gran paso, supongo. Y eso, ¿cómo lo ves en México? ¿Está muy lejos de eso todavía? Sí lo vemos un poco lejos, pero aquí lo más importante, sí, lo que sí hemos cuidado nosotros, los indígenas o los médicos tradicionales, es esa parte. Acá en México decimos que no nos pisoteen o que nuestros conocimientos no lo dejen abajo, ¿no? O sea, sí se fusionó, ok, sí, pero hubo una experiencia aquí en México, fue como en los años 90 más o menos, en donde se reúnen a parteras en el centro de salud, ¿no? Bajo el argumento de que van a tener un espacio para que ellos puedan dar a luz cerca de centro de salud, por si tienen complicaciones, ok. Entonces dicen, no, y se les iba a dar una gratificación, dicen, no, pues qué bueno, y ya fueron algunas parteras, esto y lo otro. Pero lo que algunas parteras dicen, no, es que lo que hicieron los médicos nos quitaron nuestros conocimientos. Sí, ellos lo que nosotros sabemos, nuestras técnicas, cómo cortamos, cómo cuidamos esto, y ya después de 4 años, dicen, ya nos hacen menos, nos retrasan los pagos, o sea, ya no existe ese respeto, ¿no? Es que se logre eso o que se entienda realmente estas dos partes, sería muy importante esta integración, de verdad. Porque si integramos, de repente surgen estas consecuencias, van a surgir, no, sí, no, y tú para allá, yo para acá, yo he estudiado, yo no, yo sí, o yo te capacito, ¿no? O tienes que hacer porque así dice la ciencia. Y entonces en la medicina tradicional sabemos que la ciencia está peleada con la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional no solo son plantas, son rezos, son ofrendas, son nuestras palabras, ¿no? Entonces, y están peleados, a veces no coinciden, no es fácil coincidir. También comparto esa visión tuya, no se trata como de juzgar la medicina alópata, sino me parece muy valioso lo que tú dices, lo que nosotros no podemos brindar lo aportan ellos, una cirugía, un trasplante, todos esos exámenes que se realizan, todas esas cosas que son tan valiosas también de la ciencia, que hacen parte también del conocimiento humano. Entonces, desde eso, pues me gustaría también como escucharte. ¿Cómo proyectas tú este encuentro que están haciendo, que se está gestando, que está en su primera etapa, ¿no? Que es como esa etapa de iniciación que esperamos que se fortalezca mucho, como lo hemos venido conversando, cómo tú lo proyectas, si quieres transmitir un mensaje a esos otros médicos que también te van a escuchar y que hacen parte de este propósito. Sí, bueno, yo creo que lo que hemos hecho aquí hemos aprendido muchísimo, seguimos aprendiendo, y yo creo que para mis hermanos originarios, lo más importante es que entendamos, ¿no? Que entendamos, que escuchemos sobre todo a la otra persona, su sentir, su pensar, porque todos los abuelos están preocupados por sus saberes, por sus conocimientos, qué va a pasar, ¿no? Y entonces aquí sí lo más importante es que vayan viendo a quién hay que enseñarle, porque acá decimos los médicos tradicionales, ¿qué enseñarle a quién? Porque hay conocimientos y saberes que lo podemos enseñar así, boom, va para todos, pero hay cosas que hay alguien, el que decimos nosotros mi legado, es el que yo le voy a enseñar realmente mis técnicas reales, mis secretos, mis palabras, mis formas. ¿Por qué? Porque sé que lo va a mantener, porque sé que lo va a cuidar, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación para los hermanos, pues para que vayamos viendo eso, ¿no? ¿A quién? Porque sabemos, esta medicina, el día que nosotros ya no estemos, se pierde. Pero si lo vamos transmitiendo y vamos viendo a quién enseñarles,
esto va a avanzar. Este encuentro, la verdad, cuando me platicaron que se iba a hacer a nivel Latinoamérica, pues vaya, dije, qué bien, ¿no? Qué bien. En mi sentido, yo digo, vamos a ampliar, ¿no? Vamos a ampliar lo que de una u otra manera nosotros hemos ya hecho, hemos avanzado, ¿no? Cuando decían ustedes es que es lo que la gente diga, ¿no? Lo que la gente originaria, ellos saben lo que necesitan. Porque una experiencia también que tuvimos cuando empezamos aquí a reunirnos, ¿no? A veces la gente estudiada, los antropólogos, los licenciados, los ingenieros decían, es que, a ver, quiero que hagan una limpia aquí, quiero una ceremonia acá. Y como la gente indígena decíamos, no, pues ellos son los que mandan, ¿sí? Ellos han estudiado, bueno, pues hay que hacerla. Pero después de tanto diálogo y plática, dijimos los abuelos, a ver, no se puede hacer ceremonias en cualquier lugar, no se puede hacer ceremonias en cualquier momento, hay que pedir permiso, hay que saber dónde, y hay que saber decir no. Si él dice, oye, quiero que hagas una ceremonia, no, tiene que hacerse de esta manera, porque ¿a quién ofrendamos? A nuestras deidades, a nuestros ancestros, a nuestro creador, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces yo creo que cuando decían ustedes, es lo que la gente originaria, porque ellos son los que saben, ¿sí? Ellos son lo que dicen, se necesita esto. Porque pasó, les voy a platicar, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, dale, quiero oír todo. Es que en el año aquí en el 99, cuando se iniciaba, ¿no? Entonces decía que éramos 10% indígenas. Sí, me oigan, ¿sí? Ok, eran 10% indígenas. Y entonces vamos a hacer una ceremonia. Y entonces mi mamá, la señora Inés, dice, ok, ¿qué se necesita? Y ya, se necesita, ya dio la lista de las ofrendas, de todo lo que se necesita para el ritual, ¿no? Y de repente, no, es que es mucho, es que sí, no. Y entonces mi mamá le dijo, sí, se va a hacer una ceremonia, se tiene que hacer lo que se necesita. Si no se va a hacer, mejor no hagamos nada. ¿Por qué? Porque nuestros seres se pueden enojar, algo puede pasar. Y entonces alguien dice, no, pedían, es un ejemplo, 7 litros de vino, ¿no? Para la ofrenda. No, pues nada más traje 5, ¿no? Me alcanzó para 5. Y así otras cosas que no se dieron. Entonces, en el 99 fue cuando hubo un diluvio. Aquí en México. Se perdieron comunidades, personas. En la zona arqueológica, murieron varios policías, ¿no? Entonces, los organizadores vienen corriendo. Doña Inés, don Sabino, que en paz descanse, le dice, don Sabino, ¿qué se necesita? ¿Qué nos faltó? Ahora sí querían comprar rápido las cosas. Y todavía les dijo mi mamá, yo les dije, esto hay que cumplir, sino que no se haga nada. Las cosas no es hacer por hacer, no es como tú piensas, si nunca lo has vivido, si no naciste ahí. Sí, nosotros los abuelos somos los que sabemos. Su palabra es muy fundamental, sus saberes, ¿no? Entonces, esa experiencia de verdad, nos ha dado más, rectitud, más ganas, más, seguridad también, ¿por qué no decirlo? Y el seguir manteniendo esto que estamos haciendo. Lo que yo, quisiera, remarcar, ¿no? Porque sí va a haber gente, conocedores, ¿no? Va a haber antropólogos, va a haber médicos, va a haber gente que ha estudiado medicinas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es, y lo digo por los totonacos y por los hermanos originarios, ¿no? Que realmente que no se les cuestione, ¿no? Porque lo que ellos van a platicar es lo que ellos saben, es lo que ellos aprendieron y es con lo que ellos han vivido, ¿sí? Porque de repente alguien puede, no, a ver, es un ejemplo, yo estuve en Perú y un médico me dijo que es así y no como la persona dice. No, a ver, no, porque aquí en México nos pasa,
¿sí? Inclusive aquí en el Centro de las Artes nos ha pasado en donde vamos a curar el susto, ¿no? Ok, entonces viene un médico tradicional, ¿qué necesito? Ya pide los elementos, de repente vemos otro hermano a curar el susto, pide otras cosas, tal vez menos, tal vez más que la otra persona. Y entonces debemos, vamos a decir, el que pidió más es el que te va a hacer una buena curación. No, los dos llevan el mismo objetivo, vamos a curar el susto. Entonces es donde no se tiene que cuestionar, no es quién sabe más, sino el que va a compartir, el abuelo que vaya a compartir sus saberes es porque lo trae, sí, así se formó y con eso ha vivido. Entonces aquí lo más importante es eso, que se pida respeto para todos ellos, porque puede llegar en algún momento en que alguien, nunca falta, pues yo me la sé, ¿no? Porque yo he ido para allá, para acá, he viajado, Sí. y entonces te puedo cuestionar, ¿no? Entonces eso es lo que yo sí quisiera recomendar, porque sobre todo eso, porque cuando un hermano indígena se siente ofendido, se calla. Y el silencio, ya, ¿no? Entonces, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, pues eso, yo sí lo veo importante, claro que se difunda, claro que se conozca, que cómo curo, qué puedo hacer, porque hay cosas que yo puedo recomendar decir, porque mi mamá y otros médicos, no solo ella, curan a distancia, sí, ¿verdad? Y entonces de repente cuando a veces uno se parece increíble, pero ¿cómo ha curado mi mamá desde aquí en México, Estados Unidos? Sí, es algo increíble y de repente, oiga, mire, ya me compuse esto y el otro, ¿no? Entonces, eso, quiero que, pues que se respete eso, ¿no? Más que cuestionar, es apoyar.